La mansión había permanecido durante siglos en el borde de la ciudad, su decadencia forma un testamento silencioso de una era olvidada hace mucho tiempo. Sus muros de piedra, una vez blancos y magníficos, se habían desvanecido hace mucho tiempo hasta convertirse en un gris sobrenatural, marcado por el lento pero persistente asalto del tiempo, el clima y la negligencia. Ivo se deslizó por los lados, deslizándose a través de grietas y grietas, como si la naturaleza misma hubiera intentado recuperar la estructura abandonada. Las ventanas estaban destrozadas, tapadas, o tan cubiertas de suciedad y mugre que ninguna luz parecía filtrarse a través de ellas. Incluso la puerta, una vez una entrada elegante, ahora colgaba de sus bisagras como una cosa marchita y derrotada. Crujió en el viento, gimiendo de tristeza, como si también se hubiera cansado de esperar lo inevitable. La casa había sido abandonada por décadas, y en ese tiempo, los susurros que la rodeaban solo se habían hecho más fuertes. Los lugareños sabían mejor que hablar de ello abiertamente. Las historias, los rumores, los escalofriantes relatos de sucesos inexplicables nunca fueron mencionados en público. Permanecían tan tácito como la casa misma. Algunos dijeron que la casa estaba maldita, construida en tierra que había sido contaminada por fuerzas oscuras. Otros juraron que era el fantasma de la mujer que había vivido allí, una viuda que se decía que había practicado rituales extraños e invocado entidades de otros reinos. Había historias de gente desapareciendo después de que se aventuraron demasiado cerca de la casa, de figuras vistas a través de las ventanas por la noche, y el espeluznante brillo que a veces parpadeaba desde detrás de las puertas tapiadas. Algunos afirmaron que la casa en sí estaba viva, que se alimentaba del miedo de los que se atrevían a entrar. Los rumores eran oscuros y retorcidos, y a pesar del peligro, parecían crecer con cada año que pasaba. Pero nadie se atrevió a acercarse a él. Nadie excepto uno. La figura de un hombre solitario, un curioso vagabundo, había llegado recientemente a la ciudad. Era un extraño para la pequeña comunidad, sin lazos con el pueblo ni con su historia. Había oído los rumores, por supuesto, pero no era el tipo de hombre que se asustaba fácilmente por las supersticiones. Había crecido escuchando historias similares, historias hiladas por lenguas asustadas en ciudades soñolientas, todas ellas empapadas de mito y misterio. Para él, la mansión parecía un lugar de intriga, una reliquia de un mundo olvidado, a la espera de ser explorado. Los lugareños lo evitaron, claro, pero él era diferente. Fue impulsado por algo más profundo que el miedo, una necesidad de descubrir la verdad, de entender el oscuro misterio que había consumido la casa por tanto tiempo. Una tarde nebulosa, se encontró de pie frente a las puertas oxidadas de la mansión, mirando fijamente la estructura alta y prefigurante. Era más imponente en persona de lo que jamás había imaginado. Los pilares que flanqueaban la entrada fueron desgastados y erosionados por el tiempo, la piedra cubierta de musgo y liquen. El aire era espeso con el olor de tierra húmeda, y una sensación de inquietud se asentó sobre él al acercarse a la puerta. Sin embargo, estaba decidido. Algo en el lugar le llamó, llamándolo hacia adelante como una polilla atraída por una llama. La puerta crujió con poca resistencia, como si hubiera estado esperando a que alguien entrara. Mientras caminaba por el camino sobrecrecido, lo primero que notó fue el silencio. No era solo silencio, era una quietud antinatural, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse. El viento ya no atravesaba los árboles, incluso los pájaros parecían haber abandonado la zona. El silencio era tan opresivo, tan pesado, que se sentía como si la casa misma estuviera aguantando su respiración. Sus pasos resonaban en alto contra los adoquines, cada sonido se amplificaba en ausencia de cualquier otra cosa. Cuanto más se acercaba, más sentía un peso inquietante presionando sobre él, una presión en el aire que parecía espesar con cada paso. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo. La puerta estaba entreabierta, sus bisagras crujiendo en el viento, como si hubiera estado esperando a que entrara. Su corazón se aceleró, pero la curiosidad lo empujó hacia adelante. Empujó la puerta abierta con un gemido, entrando en la oscuridad más allá. La casa olía rancio, mohoso, como algo abandonado por mucho tiempo. El aire estaba lleno de polvo, y sus pasos levantaron una nube que persistía en la tenue luz. Los suelos de mármol,
que antes eran hermosos, estaban ahora agrietados y cubiertos de mugre, las una vez grandes lámparas de araña que ahora cuelgan torcidamente del techo, sus cristales cubiertos de capas de suciedad. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la mansión, dejándola congelada en un estado de decadencia. A medida que se adentraba más en la casa, el silencio se hacía más profundo. No era solo la falta de sonido, era la sensación de que algo lo estaba observando, algo oculto en la oscuridad, solo fuera del alcance. Las paredes parecían cerrarse alrededor de él, y cada paso se sentía más pesado, como si la casa misma lo estuviera atrayendo más profundamente en su abrazo. Su respiración se aceleró, pero sacudió la sensación. Era solo su imaginación, se lo dijo a sí mismo. El lugar era viejo, abandonado, y naturalmente, el aire se sentía pesado. Pero había algo más en el aire, una presencia que no podía ser ignorada. Cuanto más profundo se aventuró en la mansión, más inquietante se volvió el lugar. Los pasillos se torcían y giraban de manera imposible, como si la estructura misma hubiera sido construida para confundir y desorientar. El papel pintado estaba despellejado, descolorido por la edad, y los retratos de una vez grandes que alineaban las paredes ahora parecían deformados y distorsionados, sus rostros extrañamente en blanco, como si hubieran sido borrados. Las tablas crujían debajo de sus pies, cada paso enviando un escalofrío a través de su columna vertebral. La mansión parecía respirar, como si estuviera viva, como si estuviera esperando algo. Se encontró a sí mismo en lo que parecía ser la sala de estar, un espacio que alguna vez fue un estado con muebles magníficos ahora cubiertos de polvo y decadencia. Un fuego había rugido una vez en el hogar, pero ahora estaba frío y sin vida. Se quedó allí, mirando a su alrededor, cuando un sonido le llamó la atención, un débil, casi imperceptible ruido de arañazos, que venía de detrás de las paredes. Al principio era tan suave que casi lo descartaba como la casa que se asentaba, pero el sonido se hizo más fuerte, más distinto, como si algo se moviera dentro de las paredes. Se congeló, su corazón latía en el pecho. Miró alrededor de la habitación, pero no había nadie allí. Nadie más que las sombras que se extendían por la habitación, oscuras y amenazantes. El rasguño continuó, implacable, como si algo tratara de liberarse de los confines de las paredes. El sonido se hizo más fuerte, más frenético, y luego de repente se detuvo. Un silencio descendió sobre la habitación, más profundo que antes, como si la casa misma hubiera exhalado. Él se quedó quieto, esperando, sus sentidos se intensificaron, pero la casa estaba todavía, extrañamente. Entonces, como si estuviera a punto, la temperatura en la habitación bajó. Podía ver su aliento en el aire, una nube de escarcha que se formaba delante de él. Se estremeció, el escalofrío se metió en sus huesos. Algo estaba mal. Se volvió hacia la escalera, la luz más débil filtrando desde arriba. Le hizo señas, jalando hacia lo desconocido. Con una respiración profunda, se movió hacia las escaleras, sus pasos más fuertes ahora en el silencio. Las escaleras crujían bajo su peso, cada paso un recordatorio de la edad y fragilidad de la casa. A medida que subía, la temperatura se hacía más fría, hasta que se sentía como si las paredes se cerrasen a su alrededor. En la parte superior de las escaleras, un largo pasillo se extendía delante de él, sus paredes forradas con puertas cerradas. El aire era espeso, opresivo, como si algo estuviera mirando desde detrás de esas puertas, esperando a que él tomara una decisión. Los susurros comenzaron de nuevo, débil al principio, como un soplo en la oscuridad, pero poco a poco cada vez más fuerte, más insistente. Las voces parecían venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Él no podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible, suplicando, desesperado, rogando por la liberación. Obligado por algo que no podía explicar, se acercó a la primera puerta. Dudó, la mano flotando sobre el mango, antes de girarlo finalmente. La puerta se abrió con un gemido, revelando una habitación encubierta en la oscuridad. El olor a podredumbre lo golpeó inmediatamente, fuerte y picante. Él entró, sintiendo su camino en la oscuridad, hasta que su mano rozó contra algo frío y suave. La tiró hacia la luz, un espejo antiguo manchado. Su reflejo lo miró fijamente, pero algo estaba mal.
su rostro parecía distorsionado, como si el espejo mismo estuviera distorsionando la realidad. Antes de que pudiera dar un paso atrás, un movimiento le llamó la atención, algo cambió en el reflejo, algo que no estaba en la habitación. Giraba, pero no había nada. El espejo, sin embargo, siguió mostrando esa figura en el fondo, su contorno vago pero inconfundible. Congelado en el terror, trató de dar la espalda, pero era demasiado tarde. La temperatura en la habitación se desplomó, y los susurros se volvieron ensordecedores, arremolinándose alrededor de él en un frenesí. Sentía una mano fría y esquelética en su hombro. Giraba, pero no había nada allí, solo la oscuridad opresiva que se cerraba a su alrededor. Los susurros ahora gritaban en sus oídos, instándole a huir, pero sus pies estaban pegados al suelo, su cuerpo congelado en su lugar. La casa lo tenía ahora. La casa guardó silencio una vez más, como lo había hecho durante décadas, sus antiguos muros aparentemente exhalando un suspiro de satisfacción. Los ecos de los gritos de la figura, los últimos gritos desesperados de ayuda, se desvanecieron en la quietud, como si fueran tragados por la misma tierra. La mansión había consumido otra alma, como siempre lo hacía. No quedaba rastro del hombre, no había señales de que hubiera estado allí, solo la más leve perturbación en el polvo que se había asentado intacto durante años. El aire en la casa se sentía diferente ahora, más pesado, como si las paredes mismas hubieran absorbido la esencia de su terror, y con ella, la casa se hacía más fuerte, más viva. Los susurros, una vez silenciosos y distantes, parecían tararear suavemente debajo de las tablas del piso, un recordatorio de que la casa nunca estaba verdaderamente vacía. Siempre había estado esperando, paciente, que la próxima víctima deambulara demasiado cerca, para descubrir sus oscuros secretos. Las ventanas de la mansión, aunque oscuras y embarcadas, parecían tener un brillo inquietante, como si estuvieran mirando hacia el mundo más allá, observando a los que pasaban por el camino. La hiedra, que una vez se arrastraba lentamente por las paredes, se había vuelto más gruesa, más retorcida, como si la casa misma estuviera alimentando la energía del terror que acababa de absorber. Las vides se extendían más lejos, rodeando la mansión como zarcillos, agarrando la misma tierra, creciendo más vivo con cada día que pasaba. La puerta principal, que una vez había colgado libremente de sus bisagras, estaba ahora firmemente cerrada, como si la casa estuviera guardando sus secretos, ocultando el destino de su última víctima del mundo. Fuera, el mundo siguió adelante, la gente caminaba por las calles, los niños jugaban al sol, y la ciudad seguía su vida diaria, sin darse cuenta de las fuerzas oscuras que trabajaban poco más allá de su alcance. Pero dentro de la casa, el tiempo parecía pararse. La mansión era atemporal, sus cimientos estaban llenos de misterio y malevolencia. Había permanecido allí durante generaciones, tormentas de tiempo, incendios, y años de abandono, siempre esperando, siempre observando. La casa era más que una estructura, era un ser sensible, una entidad oscura que prosperaba en el miedo y el dolor, su hambre insaciable. El hombre que se había aventurado, como tantos antes de él, había sido atraído por los susurros, las promesas de desentrañar el misterio que se aferraba a la casa como un sudario. Pero no había entendido el peligro que enfrentaba. La mansión no tenía interés en ser descubierta, solo quería alimentar, consumir, atrapar las almas de aquellos que se atrevían a entrar. Y ahora, mientras la casa se encontraba en una oscuridad tranquila, esperó una vez más, para que el siguiente viajero curioso, el siguiente alma perdida, se acercara demasiado y se convirtiera en parte de su hambre inacabable y consumidora. Los susurros, una vez frenéticos y suplicantes, ahora se desvanecieron en un suave zumbido, como una nana que envolvía la casa, consolándola, nutriéndola. La casa se había alimentado de nuevo, y ahora descansaba, paciente y silenciosa, sabiendo que tarde o temprano, alguien más encontraría su camino dentro. Siempre sería así. La casa nunca dejaría de llamar, nunca dejaría de mirar, para que la próxima víctima inconsciente se metiera en sus garras. Era un ciclo que nunca podría romperse, un hambre que nunca se satisfaría. Y así, la mansión estaba parada, un centinela oscuro en el borde de la ciudad, su presencia se sentía pero nunca plenamente reconocida. Esperó, esperando para siempre, sus susurros resonando en la noche, llamando a la próxima alma perdida a tropezar con su puerta.
La casa siempre estaría allí, esperando al siguiente alma perdida.